Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelabro y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con esta preciosa reflexión a partir del llamado discurso del Sermón del Monte, contenido en el Evangelio de hoy a partir del versículo 13 del capítulo 5 de San Mateo. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos y en sus discípulos hablándonos a nosotros, nos da dos hermosos calificativos. El primero: ustedes son la sal de la tierra. El segundo: ustedes, cristianos, discípulos, alumnos, seguidores míos, son la luz del mundo, la luz de esta humanidad. La sal no solamente sirve para dar sabor a los alimentos, sino también para conservarlos de una prematura putrefacción, además de que tiene una tarea de purificación. Así, cuando Jesús, utilizando un elemento de la cotidianidad del pueblo de Israel y de todas las culturas, la sal, y nos califica a nosotros los cristianos como sal de la tierra, nos invita a que seamos elementos purificadores de la corrupción. Nos invita a que nos preservemos, siguiendo el mensaje de Jesús, de todas las codicias humanas, de todos los desórdenes que hay en la sociedad, de todo el pecado que nos lleva al enceguecimiento personal. Pero también la sal tiene una segunda función muy importante, y es la de dar sabor. Y ciertamente la vida sin el Evangelio es insípida. La vida sin el Evangelio es incolora, inodora, insabora. La vida, por el contrario, con el Evangelio es como ese vino nuevo de las bodas de Caná, donde hay fuego en el alma, amor por lo que haces, capacidad de entrega en la vida, fervor y devoción en todas tus acciones. Cuando el ser humano está motivado solamente por lo puramente mundano, a veces vive tan mediocremente, vive tan tristemente. Es un alma pequeña, miserable, mezquina, encerrada en sus propios intereses. Somos sal de la tierra precisamente cuando con nuestro fuego interior, con nuestro amor, con nuestra pasión, con nuestra capacidad de entrega, mostramos al mundo que la vida no tiene que ser necesariamente insípida, dolorosa, aburrida, tediosa, sino por el contrario, salerosa. Dirá la mística española Teresa de Jesús, tiene que tener sabor y saber de vida. Pero hay también una segunda afirmación que Jesús dirige a sus discípulos. Los exhorta llamándolos luz del mundo. En el fondo reconoce una oscuridad, si se quiere una ceguera en el corazón de los hombres, y nos invita a ser luz, a mostrar valores, principios orientadores o rectores de la vida que sean más altos, más profundos, ideales que de alguna manera muevan a la humanidad. Cuando hoy pensamos cuáles son los grandes ideales del mundo, lo que mueve las grandes sociedades, podríamos sintetizarlos en 2 o 3 palabras. La primera: mueve al mundo el ideal de acumular y atesorar bienes terrenales, acumular y atesorar riquezas. Es un ideal tan egoísta, a veces tan mezquino, y de alguna forma es como uno de los grandes principios rectores de la vida del hombre de hoy. Pero pudiéramos enunciar un segundo valor en la ceguera, en la oscuridad del hombre de la posmodernidad, y es vivir en función simplemente del placer, de la autogratificación, del bienestar personal. Jesús nos enuncia que es una absoluta oscuridad vivir para nuestro disfrute egoísta,
ser incapaces de abrirnos en donación y sacrificio, en entrega a los demás. La persona que vive simplemente para su placer inmediato, aunque aparentemente lo tiene todo, es un profundo insatisfecho y un constante insaciable. Nada lo puede saciar, porque está buscando llenar su vida en el lugar y en las situaciones equivocadas. Un tercer valor de oscuridad, de ceguera en el corazón del ser humano hoy, es indiscutiblemente, además de vivir en función del dinero, el materialismo, además de vivir en función del placer, el hedonismo, vivir de la imagen, la apariencia, lo que es la vanidad. Nuestra cultura posmoderna, cómo se ha humillado, cómo se arrodilla ante su majestad la imagen. Hoy lo importante no es lo de dentro, el ser. Hoy lo importante es lo de fuera, el aparecer. El aparecer ha desplazado al ser y las personas se sienten que son, en la medida en que aparentan, manejan apariencias frente a los demás, apariencias de riqueza, apariencias de inteligencia, apariencias de relaciones sociales y políticas, apariencias de fiestas, de reuniones, de no sé qué. Por Dios, cuánta ceguera, cuánta pobreza en nuestro corazón cuando vivimos simplemente para la materia inmediata, para el placer egoísta o para la apariencia ante los demás, olvidándonos de que no valemos sino lo que valgamos ante la mirada de Dios y no ante la vana mirada de los hombres. Jesús dice que sus discípulos, los llamados cristianos, estamos llamados a ser auténticos faros de luz para el mundo. Estos faros de luz son fundamentalmente en la vida los que enseñan valores más altos. Frente al materialismo de la vida, Jesús nos invita a mirar los valores del espíritu, los valores del ser, los que son invisibles, donde está, por ejemplo, el amor, la entrega, donde está la capacidad de planificar la vida, construyendo un proyecto existencial sobre el amor, un amor bien fundado en el matrimonio, un amor bien fundado en una obra social, ayudando a los demás. Frente al proyecto de vida, por demás, muy pobre del egoísmo, de vivir para nuestra gratificación, nuestro placer personal, Jesús nos propone un valor más alto que nos constituye en luz para el mundo. Vive tu vida, no de manera cerrada, egoísta, como en una burbuja de jabón, sino que vive tu vida como una permanente donación, entrega alegre a los demás. Hay vida en dar vida a los otros. Hay verdadera vida en dar vida, en donar vida a los demás. Finalmente, frente a la oscuridad y la ceguera del aparecer, la apariencia, Jesús nos invita a construir nuestra vida desde el ser, llenándonos de Dios. Recordaremos en el Antiguo Testamento que a Dios se le definía como yo soy el que soy. Dios y solamente Dios es. Y el hombre es este verbo ser. El hombre es solo en la medida en que está lleno de la vida nueva de Dios. Dejemos la esclavitud de imaginar el aplauso humano, quedar bien frente a los demás, buscar los primeros lugares, darnos champú y baños de popularidad ante otros seres humanos que son iguales, frágiles y miserables como nosotros. Busquemos ante todo ser ante Dios. Es lo único importante, es lo único que cuenta y lo único que se nos valorará al final de nuestra existencia. ¿Te dejaste cristificar? Puedes decir como Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Es la gran invitación del Evangelio. Finalmente, el texto de hoy nos invita a que esa luz que somos nosotros, esa sal de la tierra que da sabor a la humanidad, no la guardemos. Por el contrario, tenemos que ponerla al servicio de la humanidad. Jesús dirá al final del Evangelio de hoy: no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y que así alumbre a todos en casa.
Nos invita pues a que sin complejos, sin cobardía, con la luz del Evangelio, con la luz del amor, del perdón, de la vida de Dios en nosotros, de la entrega, del servicio, anunciemos al mundo un mundo hastiado, un mundo insípido, de egoístas, de personas enfermas en su corazón, que anunciemos que el ser cristiano es la mayor dicha de la vida y que el ser cristiano puede llenar a este mundo de sabor y de luz, precisamente en vidas insípidas y oscuras como hoy tanto abundan. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate.
Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Pero pudiéramos enunciar un segundo valor en la ceguera, en la oscuridad del hombre de la posmodernidad, y es vivir en función simplemente del placer, de la autogratificación, del bienestar personal. Jesús nos enuncia que es una absoluta oscuridad vivir para nuestro disfrute egoísta, ser incapaces de abrirnos en donación y sacrificio, en entrega a los demás. La persona que vive simplemente para su placer inmediato, aunque aparentemente lo tiene todo, es un profundo insatisfecho y un constante insaciable. Nada lo puede saciar, porque está buscando llenar su vida en el lugar y en las situaciones equivocadas. Un tercer valor de oscuridad, de ceguera en el corazón del ser humano hoy, es indiscutiblemente, además de vivir en función del dinero, el materialismo, además de vivir en función del placer, el hedonismo, vivir de la imagen, la apariencia, lo que es la vanidad. Nuestra cultura posmoderna, cómo se ha humillado, cómo se arrodilla ante su majestad la imagen. Hoy lo importante no es lo de dentro, el ser. Hoy lo importante es lo de fuera, el aparecer. El aparecer ha desplazado al ser y las personas se sienten que son, en la medida en que aparentan, manejan apariencias frente a los demás, apariencias de riqueza, apariencias de inteligencia, apariencias de relaciones sociales y políticas, apariencias de fiestas, de reuniones, de no sé qué. Por Dios, cuánta ceguera, cuánta pobreza en nuestro corazón cuando vivimos simplemente para la materia inmediata, para el placer egoísta o para la apariencia ante los demás, olvidándonos de que no valemos sino lo que valgamos ante la mirada de Dios y no ante la vana mirada de los hombres. Jesús dice que sus discípulos, los llamados cristianos, estamos llamados a ser auténticos faros de luz para el mundo. Estos faros de luz son fundamentalmente en la vida los que enseñan valores más altos. Frente al materialismo de la vida, Jesús nos invita a mirar los valores del espíritu, los valores del ser, los que son invisibles,
donde está, por ejemplo, el amor, la entrega, donde está la capacidad de planificar la vida, construyendo un proyecto existencial sobre el amor, un amor bien fundado en el matrimonio, un amor bien fundado en una obra social, ayudando a los demás. Frente al proyecto de vida, por demás, muy pobre del egoísmo, de vivir para nuestra gratificación, nuestro placer personal, Jesús nos propone un valor más alto que nos constituye en luz para el mundo. Vive tu vida, no de manera cerrada, egoísta, como en una burbuja de jabón, sino que vive tu vida como una permanente donación, entrega alegre a los demás. Hay vida en dar vida a los otros. Hay verdadera vida en dar vida, en donar vida a los demás. Finalmente, frente a la oscuridad y la ceguera del aparecer, la apariencia, Jesús nos invita a construir nuestra vida desde el ser, llenándonos de Dios. Recordaremos en el Antiguo Testamento que a Dios se le definía como yo soy el que soy. Dios y solamente Dios es. Y el hombre es, este verbo ser, el hombre es solo en la medida en que está lleno de la vida nueva de Dios. Dejemos la esclavitud de imaginar el aplauso humano, quedar bien frente a los demás, buscar los primeros lugares, darnos champú y baños de popularidad ante otros seres humanos que son iguales, frágiles y miserables como nosotros. Busquemos ante todo ser ante Dios. Es lo único importante, es lo único que cuenta y lo único que se nos valorará al final de nuestra existencia. ¿Te dejaste cristificar? Puedes decir como Pablo y en la sociedad de todo el pecado que nos lleva al enceguecimiento personal. Pero también la sal tiene una segunda función muy importante y es la de dar sabor. Y ciertamente la vida sin el Evangelio es insípida. La vida sin el Evangelio es incolora, inodora, insabora. La vida, por el contrario, con el Evangelio es como ese vino nuevo de las bodas de Caná, donde hay fuego en el alma, amor por lo que haces, capacidad de entrega en la vida, fervor y devoción en todas tus acciones. Cuando el ser humano está motivado solamente por lo puramente mundano, a veces vive tan mediocremente, vive tan tristemente. Es un alma pequeña, miserable, mezquina, encerrada en sus propios intereses. Somos sal de la tierra precisamente cuando con nuestro fuego interior, con nuestro amor, con nuestra pasión, con nuestra capacidad de entrega, mostramos al mundo que la vida no tiene que ser necesariamente insípida, dolorosa, aburrida, tediosa, sino por el contrario, salerosa. Dirá la mística española Teresa de Jesús, tiene que tener sabor y saber de vida. Pero hay también una segunda afirmación que Jesús dirige a sus discípulos, los exhorta llamándolos luz del mundo. En el fondo reconoce una oscuridad, si se quiere una ceguera en el corazón de los hombres, y nos invita a ser luz, a mostrar valores, principios orientadores o rectores de la vida que sean más altos, más profundos, ideales que de alguna manera muevan a la humanidad. Cuando hoy pensamos cuáles son los grandes ideales del mundo, lo que mueve las grandes sociedades, podríamos sintetizarlos en 2 o 3 palabras. La primera, mueve al mundo el ideal de acumular y atesorar bienes terrenales, acumular y atesorar riquezas. Es un ideal tan egoísta, a veces tan mezquino, y de alguna forma es como uno de los grandes principios rectores de la vida del hombre de hoy. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Es la gran invitación del Evangelio. Finalmente, el texto de hoy nos invita a que esa luz que somos nosotros, esa sal de la tierra que da sabor a la humanidad, no la guardemos. Por el contrario, tenemos que ponerla al servicio de la humanidad. Jesús dirá al final del Evangelio de hoy,
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y que así alumbre a todos en casa. Nos invita pues a que sin complejos, sin cobardía, con la luz del Evangelio, con la luz del amor, del perdón, de la vida de Dios en nosotros, de la entrega, del servicio, anunciemos al mundo un mundo hastiado, un mundo insípido, de egoístas, de personas enfermas en su corazón, que anunciemos que el ser cristiano es la mayor dicha de la vida y que el ser cristiano puede llenar a este mundo de sabor y de luz, precisamente en vidas insípidas y oscuras como hoy tanto abundan. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos. A ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro. A ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la... Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelabro y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con esta preciosa reflexión a partir del llamado discurso del Sermón del Monte, contenido en el Evangelio de hoy a partir del versículo 13 del capítulo 5 de San Mateo. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos y en sus discípulos hablándonos a nosotros, nos da dos hermosos calificativos. El primero: ustedes son la sal de la tierra. El segundo: ustedes, cristianos, discípulos, alumnos, seguidores míos, son la luz del mundo, la luz de esta humanidad. La sal no solamente sirve para dar sabor a los alimentos, sino también para conservarlos de una prematura putrefacción, además de que tiene una tarea de purificación. Así, cuando Jesús, utilizando un elemento de la cotidianidad del pueblo de Israel y de todas las culturas, la sal, y nos califica a nosotros los cristianos como sal de la tierra, nos invita a que seamos elementos purificadores de la corrupción. Nos invita a que nos preservemos, siguiendo el mensaje de Jesús, de todas las codicias humanas, de todos los desórdenes que hay